¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal y hoy estoy acá para hacer otra predicción de tarot para la Argentina, en especial para ver qué me quieren contar las cartas acerca del tema específico de este enfrentamiento que hay entre el presidente de la Nación y Congreso, entre esta idea de veto. Les dije que dejen algunas preguntas en las publicaciones, así que voy a contestar algunas preguntas que hicieron los suscriptores del canal. Así que bueno, voy a ver un poco eso. El discurso de Milei fue bastante fuerte. Habló de que estaban atacando el déficit, que querían llevar a la Argentina a un déficit fiscal, que querían salir del déficit cero. Hay ataques de la oposición, eso está clarísimo, ¿no? O sea, directamente es por todos lados, por el Congreso, con las marchas, con temas sensibles, que son temas que terminan provocando empatía, ¿no? Pero se usan esos temas de empáticos como los jubilados, el Garraham. ¿Quién puede estar en contra de que los jubilados ganen bien? Nada, hay que ser un malnacido. Pero bueno, se usan todos esos temas y en realidad la idea es tirar también un poco el plan económico abajo para volver a tener poder. Bueno, eso se sabe, los gobernadores también parecen estar alineados. Pero bueno, ese es el panorama que hay, lo digo siempre por si alguno no está del todo informado, que supongo que sí, pero bueno, no todo el mundo. Y para recalcarlo dentro de la lectura, o sea, la idea final del juicio político está, o sea, está, y está más viva que nunca. Así que bueno, todos esos peligros están por delante. Yo como siempre primero quiero ver qué me quieren contar las cartas acerca de esta situación con el Congreso. Voy a preguntar también por una visión general, por una de las preguntas que me hicieron, de cómo irán estas elecciones de octubre, así que van a tener también ese panorama. Pero bueno, vamos a ver ya qué viene, qué cosas parece que vienen para esta Argentina post conflicto o declaración de guerra, ¿no? Contra el Congreso. También se habló de llevar adelante una ley. Bueno, voy a preguntar un poco por todo y voy a ver qué me sale. ¿Qué es lo primero que me sale en este momento para la Argentina de Milei? Bueno, acá lo vemos, estamos viendo, y es un poco lo que se vio en el discurso, ¿no? El regreso de un Milei con una actitud, a mi juicio, un poco más moderada, en cuanto al exabrupto y a justamente lo que se le pedía, pero muy firme, muy parecida a la que hizo su asunción de espaldas al Congreso, ¿no? O sea, más combativa y más real, más típica mileísta, ¿no? Yo creo que hay muchos momentos en que estábamos viendo un poco más de Caputo y menos de Milei, aunque Caputo esté haciendo un buen trabajo con la inflación, pero digo en la parte política. Milei hace un discurso político fuerte, reforzando una campaña, en un momento de campaña donde también lo están atacando, ¿no? En un momento de campaña. Pero bueno, la carta que lo identifica es la emperatriz, es una parte que si hay una carta que podría identificar este momento de él es ese, ¿no? Es la emperatriz tiene que ver no con una mujer, sino con una idea de histrionismo, con una idea de ser un verdadero, de ponerse en el lugar de un prócer, ¿no? O sea, de una persona que va a cambiar la Argentina, un lugar que ya asumió bastantes veces. Yo estoy comentando, sí estoy totalmente convencido que le quiere hacer un golpe, eso al que le moleste, que me insulte, que diga lo que diga, no hay problema. Pero es así, o sea, ahora después voy a decir las cosas que veo, y esto es lo que se vio. Un Milei que vuelve a tener una energía femenina en el sentido de un dominio de emperatriz, no de emperador, sino un poco más empático, un poco más intransigente de alguna manera, y es lo que se vio en el discurso. La vuelta de ese Milei que de alguna manera estaba un poco retirado más a dejar la política en manos de otros. Bueno, se ve un reinicio emocional en la Argentina. No estoy hablando de que sea ni bueno ni malo, sino nuevas emociones que se acercan con respecto a la situación del país a partir de esta postura de Milei, que no solo se va a ver en esto que fue el discurso, sino en la práctica, a partir del, supongo, de la semana que viene. Bueno, sale acá eso, justamente, yo lo termino de decir, sale el hierofante. El hierofante también es el que le da un tono épico a las cosas, ¿no? El hierofante, recuerden que como figura medieval representa la unión de la religión con el Estado, o sea, con el gobierno, ¿no? En ese momento. Así que el hierofante es épica
y volver al Milei, digamos, de campaña y del primer año, diría yo, en la actitud. Eso es lo que se ve acá muy claro en este recomienzo del presidente de Argentina. Vamos a ver qué más hay. Bueno, el patriotismo, me está dando, yo no lo esperaba, pero en vez de contarme qué situaciones vienen, me está hablando de los recursos, ¿no? Que Milei está exaltando, que tal vez sean reales en él, bueno, pero es lo que sale. Los amantes es una carta que tiene que ver con el amor propio, ¿no? Con una idea de, yo creo que el pueblo argentino también a veces pierde el respeto por sí mismo, por no reclamar determinadas cosas. Pero bueno, Milei le dio explicaciones, lo que busca es esa idea de patriotismo, ¿no? De unión de los argentinos, más allá de, obviamente va a haber grupos que nunca van a querer participar de ningún proyecto. Y la última carta también es de abandonar cierta actitud emocional de Milei, ¿no? Que es un poco lo que se habló en la semana. Fíjense que están las copas, que son emociones, y la persona se está alejando de eso, ¿no? O sea que hay un trabajo, digamos, muy importante para sostener este proyecto. O sea, Milei no se puede mostrar vulnerable y enfrentarse al Congreso. Eso supongo que es lo que habrán hecho. Bueno, lo primero, supongo que no, pero quiero ver si se habló de mandar una ley al Congreso eh, para sancionar este tipo de medidas que atenten contra el presupuesto, que en realidad no existe, pues digamos la verdad, el presupuesto de Milei nunca fue votado. Pero supongamos que hablemos de la economía, ¿no? De hacer que quieran imprimir billetes, porque la única solución es esa. Me sale, bueno, una mujer con una espada, eh, que es la que no quiere que eso ocurra, o sea, directamente la señora no quiere saber nada. Sale que va a haber un poco de rosca política alrededor de este proyecto. Sale rosca, salen comisiones, esto tiene que ver bien con elecciones, esta carta. Sale que se va a exponer mucho el tema de corrupción, es lo que yo imaginaba, o sea, que Milei iba a contraatacar a los gobernadores y iba a contraatacar a toda la parte que tenga que ver con el Congreso, eh, con el tema de la corrupción. Va a haber denuncia de corrupción pronto. Volver a hablar de la gente que necesita. Y va a haber algún refuerzo tal vez de dinero con respecto al tema de si sale la ley. ¿No? Creo que me entienden claro lo que quiero decir, pero no me dice si sí o no. Se habla de los jóvenes, de las cuestiones con el FMI, los problemas que ha atravesado Argentina. Se habla de un personaje en especial. Voy a preguntar, no me contesta, me cuenta un montón de cosas que pasarían. Voy a preguntar si este personaje en especial es Sergio Massa, ¿no? A ver. Sale que han festejado del lado de Sergio Massa y sale que sí. Que Sergio Massa quiere ser de alguna manera la contracara de Milei. Pues me sale acá que se ha festejado que lo vayan a señalar a Sergio Massa. Siempre lo señalan, pero yo diría que en los próximos días vamos a ver algunos casos de corrupción también expuestos. Y acá me sale que sí, que totalmente Sergio Massa de alguna manera sigue siendo el rival. Es el rival que quieren subir al ring de alguna manera como oposición. No importan las elecciones que vienen ahora en octubre, sino la forma en que lo llevan a cabo. Vamos a ver, voy a preguntar. Bueno, ya de la ley saben que está en veremos, la ley que va a mandar Milei. Va a haber rosca, acusaciones de corrupción y van a tratar de forzarlo. No está definido todavía qué va a pasar. Voy a preguntar si la maniobra que se está gestando en general, tanto en la muestra de conformidad como todo lo que es la oposición, tienen el destino de lograr un juicio político. Si eso va a ocurrir. Sale que la señora es lo que quiere. Sale que algunos no quieren llevar adelante esa pelea. No todo el mundo está dispuesto. Sobre todo hay una persona muy importante de la oposición que no quiere. Yo supongo quién es, pero no lo voy a preguntar. Me sale que alguien sí quiere. Bueno, dale, decime si sí o no, que hay rosca. La respuesta es sí, utilizar la justicia. Totalmente, la idea es utilizar la justicia de alguna forma u otra para sacar a Milei del gobierno. Eso está claro. Algunos dirán, bueno, eso no es un golpe. Bueno, no sé, que desde el primer día que está esto dando vueltas, ¿no?
Así que eso es lo que hay. Voy a responder ahora las preguntas que me hizo Apunahasapem, Apetilon. Yo no sé quién es, pero bueno, tiene un nombre, creo que es indígena, Apunahasapem. Bueno, es interesante. Y me pregunta seriamente si la libertad avanza logrará aumentar significativamente la representación de diputados y senadores dentro de la cantidad disponible que hay. Solo se renueva una parte en este octubre, sí, lo sabemos todos. Así que bueno, muchas gracias, no voy a repetir el nombre porque no se entiende mucho, lo estoy mirando de lejos encima, así que vamos a ver si va a lograr aumentar significativamente. Igualmente sabemos todos que el Congreso no está ganado, por más que las elecciones vayan muy bien, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si va a haber una especie de victoria. Sale que va a haber mucho obsequio, que mucha gente va a realmente entregar eso. Salen mensajes con respecto a este tema, muy movida las elecciones, sobre todo por una mujer, va a hacer bastante ruido. Y sale que no demasiado, que no demasiado. Realmente no me sale tan positivo. Puede cambiar, por supuesto, acá a octubre, por todo esto, ¿no? Que se piensa modificar, pero me sale un número relativamente normal, pero la carta del ermitaño me indica que falta mucho tiempo para que Milei pudiera tener algún aumento significativo en el Congreso que le permita llevar adelante determinadas quitas de impuestos, medidas a tomar que tienen relación con el Congreso. Falta tiempo todavía, no me sale esa posibilidad, no me sale que sea una elección tan buena como para que eso ocurra. Así que si quieren hacerlo, revisen cómo están llevando a cabo toda esta elección, ¿no? La segunda pregunta, me pregunta si post octubre o diciembre que asumen, reinará la calma económica, geopolítica y si va a ser un puntapié de inversiones. Bueno, voy a preguntar si va a ser alguna especie de crecimiento posterior a las elecciones, si se va a dar movimiento de dinero, y como decía, si hay una calma, por ejemplo, en el tipo cambiario, yo supongo que sí, pero bueno, vamos a verlo. Me sale algunos enojos, algunas cosas con jóvenes. Me sale que no, que va a haber problemas. Lo aviso ahora. Recuerden, porque después nadie ve los videos o no lo recuerdan y lo dije mucho antes. A mí me sale todo lo contrario, me sale la carta del diablo y si Milei obtiene una victoria en octubre va a ser más invivible que ahora la oposición. No hay ningún puntapié de inversiones ni de estar mejor, sino que van a ir al ataque como nunca. Voy a preguntar si irán al ataque, ya que vimos que la intención es hacer un juicio político, con el juicio político después de las elecciones. Sale que van a haber influencias del exterior, disturbios callejeros, van a intentar derrocar de alguna manera a Milei, pero no me sale entrega de dinero, no me responde, voy a sacar más rápido. Yo lo que hago es buscar un arcano mayor, lo demás me cuenta. Hay una alianza entre un hombre y una mujer, ahora le voy a preguntar eso. Me sale que sí, que finalmente sí ocurrirá. O sea, sí habrá esa situación. Voy a preguntar si... ¿qué otra pregunta me han hecho? Me voy a fijar. Si tiene Argentina futuro con Milei como presidente. Es una pregunta bastante interesante, demasiado larga de desarrollar, pero vamos a ver qué nos dicen las cartas. Sale que hay ingreso en algún momento de capital. Sale más dinero, una situación económica mejor. Y sale absolutamente sí. La Argentina tiene un gran futuro con Milei, sale la carta del mundo. No pueden decir que las acomodé, yo sé que igual la gente protesta por cualquier cosa, pero no las acomodé nada, es la mejor carta del tarot. O sea, el mundo es la mejor carta que tiene la baraja, y es la que saqué. O sea, no tengo las cartas acomodadas. Cualquiera que sabe 2 líneas de tarot sabe que esta es una excelente carta. Y si pregunto que tiene Argentina futuro con Javier Milei como presidente, me sabe que Argentina tiene un futuro de gloria, futuro de absoluto triunfo sobre los sueños que fue Argentina, que eso es lo que indica la carta del mundo, además de ver la banda, ¿no? De ver todos los elementos que tiene. No me voy a poner a analizar la carta, pero ya lo saben los que conocen las cartas. Así que
Realmente una tirada bastante sorprendente. Yo realmente pensé que la situación iba a estar más calma después de las elecciones de octubre. No hay gran diferencia para el gobierno en cuanto al número de diputados y senadores. Sí van a intentar voltearlo, pero de una manera un poco infantil, que está acá, en el loco, ya lo vimos, lo tienen planeado. Lo que no pregunté es si el acuerdo, lo voy a preguntar por última carta, si el acuerdo entre este hombre y esta mujer es Milei con Villarruel, que yo hice otra tirada, voy a sacar 3 cartas. Me sale no, que eso está dudoso. Me sale la carta de la luna, la estrella y el 4. No, no, no es con Villarruel. Bueno, hay otro acuerdo entre un hombre y una mujer. Eh, Preguntar más y Cristina están arreglados, no creo que tengan ningún problema. Pero no, no sé. Piensen ustedes, díganmelo en los comentarios a ver qué suponen. Pero bueno, esto es todo por hoy. Les mando un saludo muy grande a todos.